El ministro de Hacienda y Economía afirmó que las reformas estructurales deben ser vistas como un instrumento para mejorar la competitividad y eliminar las distorsiones de la economía del país. El gran riesgo es que no nos animemos a hacer las reformas que tengamos que hacer. No debemos pensar en nuevos incentivos tributarios porque ya casi todos los sectores están incentivados. Algunos son permanentes, crónicos. Durante su participación en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio, Díaz citó algunos precios y tarifas que considera mentirosos, como el agua, la energía eléctrica, la indexación salarial y otros. Se le pide al gobierno que indexe la franja del impuesto a la renta personal, que es como un precio mentiroso. Bueno, si lo hacemos de golpe, el déficit fiscal va a aumentar 25.000 millones de pesos. El funcionario afirmó que todas esas alegadas distorsiones se deben ir corrigiendo, pero preservando la estabilidad social. Y agregó que el gobierno está apostando en la meta 2036 junto al sector empresarial a encontrar soluciones a las mismas. Lo que estamos apostando es a que el sector privado, en conjunto con el gobierno, en cada sector nos ayude a identificar las distorsiones que hay para levantar esas distorsiones, ya sea cambiando leyes, cambiando regulaciones, mejorando procesos en el gobierno. Agregó que ante la desaceleración de la economía no se deben otorgar más transferencias monetarias ni otorgar más incentivos tributarios. Además, admitió que le preocupa esa desaceleración. Asimismo, Magín Díaz aseguró que en el corto y mediano plazo en el país no hay riesgo para una crisis macroeconómica ni de la deuda pública, aunque con relación a esta, los intereses continuarán subiendo. Bueno, y ahí está, mientras millones de dominicanos luchan para pagar la comida, la luz y el transporte, mientras la canasta familiar sigue subiendo, mientras el gobierno reconoce que no tiene dinero suficiente para invertir más en obras, por ahí viene un proyecto de ley para hablar de impuestos. Viene la reforma fiscal que estaba pendiente. Magín Díaz va a someter un proyecto de ley para regular algunos pagos de impuestos porque ya era hora. El hombre de la reforma acaba de llegar. Bueno, miren. El señor Magín Díaz hace un anuncio hecho, bueno, yo creo que no sería tan sorpresivo el anuncio que hace Magín Díaz, porque va a enviar al Congreso un proyecto para eliminar algunos impuestos. ¿Eliminar impuestos a quién? ¿A los trabajadores? ¿A la clase media? ¿A los pequeños negocios? ¿O eliminar impuestos a los grandes empresarios? Porque hay algo que dice el ministro que hay que escucharlo un poquito con pinza. Que el gobierno trabajara junto al sector privado, dice el ministro, para identificar las distorsiones del sistema tributario. Traducido, para que usted lo comprenda. Los empresarios ayudarán a decidir qué impuestos se eliminan y cuáles se quedan. Y usted sabe que si por los empresarios es aquí en República Dominicana, si por los empresarios es, el pueblo va a terminar pagando los impuestos. Si por ellos es. Si por ellos es. Usted va a pagar más. Y sobre todo porque usted va a pagar más. Sencillo.
porque se está hablando de eliminar algunos incentivos fiscales. Se está hablando de eliminar y suprimir algunos incentivos fiscales. Entonces, ¿quién defiende al contribuyente común? ¿Quién defiende al ciudadano que paga ITEVIS, gasolina, peajes, impuestos municipales, retenciones, impuestos ocultos todos los días? ¿Quién lo representa? Porque si el gobierno elimina impuestos, ¿de dónde saldrá el dinero que el Estado va a necesitar entonces? ¿Habrá menos impuestos para los grandes y más presión para los pequeños? ¿O estamos frente a una reforma fiscal silenciosa? La reforma que tuvieron que echar para atrás en el 24, pero que al colocar a Magín Díaz ahí, sabemos que para eso fue que llegó. Alguien que responda a los intereses del empresariado y alguien que ejecute esa reforma, porque si hay algo que necesita el gobierno es cuarto. Y usted dirá, pero ¿y los préstamos no son suficientes? Bueno, el tema es, cuando usted toma prestado, por ejemplo, usted gana 50,000 pesos y usted toma un préstamo para irse de viaje, de vacaciones de 100,000 pesos, usted tiene que pagar intereses y usted tiene que pagar capital. Y eso es lo que ha pasado con el Estado dominicano. Toma prestado, pero toma prestado ¿para qué? Para pagar la nómina pública, para incrementar el déficit fiscal. Y por eso entonces ya no se habla de aquella frase de a nosotros si nos rinden los chelitos. Ya usted no escucha esa gallareta en la voz del presidente Luis Abinader. No, usted no la escucha. Porque detrás de este anuncio que hace el ministro de Hacienda, Magín Díaz, hay algo que el gobierno está diciendo entre líneas. Y es primero que el Estado no tiene suficiente dinero. Y cuando un gobierno no tiene suficiente dinero, siempre termina buscando quién va a pagar la cuenta. Y la historia dominicana demuestra que casi siempre esa cuenta, cuando el gobierno necesita dinero, la termina pagando el pueblo dominicano. Pero yo espero que el PRM entienda, ayer que era PRD, que entienda que cuando ellos han intentado imponer reformas fiscales no les ha ido bien con el pueblo. O si no, vayamos a la historia. Vamos al 1984. Gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. El Partido Revolucionario, en ese momento, Partido Revolucionario Dominicano, que lo único que ha cambiado de ese momento a hoy ha sido una palabra. Pero sigue siendo la misma estructura y siguen siendo los mismos que históricamente nunca han sabido manejar la economía del país. Y ahí está la historia. 1978, gobierno de Antonio Guzmán, a pesar de que pudiera ser en términos de la personalidad un buen presidente Antonio Guzmán, pero económicamente no fue bueno. Que ocurrieron situaciones naturales como el ciclón David, la tormenta Federico, etcétera. Sí, pero no fue bueno económicamente. Y cuando vamos entonces al gobierno de Jorge Blanco, que es ahí donde aparece la aplicación por primera vez el concepto de ITEVI,
Ahí fue que apareció la aplicación del ITEVIS por primera vez. Gobierno de Salvador Jorge Blanco. ¿Y qué pasó? Bueno, era el mes de marzo. Habían hecho un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y cuando hicieron ese acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la gente se fue de Semana Santa en abril. Y en lo que la gente estaba de vacaciones, la inflación se disparó un 400%. Cuando la gente fue a los supermercados, encontró los precios disparados, producto de una reforma fiscal aplicada a la escondida. ¿Qué hizo la gente cuando se enteró de eso? Se tiró a la calle. Se tiraron a la calle. Y llegaron entonces a matar a muchísima gente. Todavía hoy se están contando esos muertos. Y que hablan de 100, que hablan de 80, que hablan de 150. Pero esa cifra es muy incierta. Ahora, el pueblo salió a las calles. Entonces parece que al PRM le encanta eso. Jugar con la paciencia del dominicano. Y vuelven de nuevo a hablar de tema. Lo único que ahora no van a utilizar la palabra reforma fiscal ni reforma tributaria. Ahora van a hablar de eliminar impuestos. Pero usted cree que si eliminan impuestos, por ejemplo, el sector turismo, que es uno de los que no paga impuestos aquí, por si usted no lo sabía, porque hablan de que la economía está sostenida en el turismo. No es verdad. La economía la estamos sosteniendo nosotros porque el turismo no paga una písima de impuestos aquí en este país y lo tenemos que pagar nosotros. Y los dividendos que llegan no llegan a nosotros tampoco. Se va al sector privado. Así que véndanle ese cuento a otros que no conocen la realidad económica. ¿Y qué tuvo que hacer Salvador Jorge Blanco? Mandó la policía para la calle en plena huelga y empezaron a coartar y a apresar gente y a lanzar bombas lacrimógenas y a meter gente presa y muertos y muertos y muertos. Y ese, fue el fin del gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y por eso, en el 86, entonces, con Balaguer. Regresó Joaquín Balaguer en el 86. A pesar de ya estar ciego, regresó Balaguer en el 86. Gracias al mal manejo económico del PRD en el 84. Pero si fuera solamente eso, ahí está la pesadilla reciente del siglo XXI. Cuando vamos al 2003, la crisis financiera del 2003, el dólar disparado al 60 por 1. Los supermercados llamados la casa del terror. Entonces, históricamente está demostrado que el PRD, hoy PRM, nunca ha sabido manejar la economía del país. Y aunque hay una realidad con el tema del crecimiento económico, de que el crecimiento económico es evidentemente una panacea. ¿Y por qué es una panacea? Bueno, porque no llega a los pobres, no llega a la gente de barrio el crecimiento económico. Eso es una realidad. Pero aparte de eso, como quiera, independientemente de eso, ¿qué ha pasado en estos gobiernos? No ha habido crecimiento económico. ¿Por qué? Porque no ha habido inversión pública. Hay muchos sectores, muchas provincias cuestionando las cantidades de obras que ha anunciado el presidente Luis Abinader que ha hecho. Hay mucha gente que las está investigando. En mi caso particular,
que soy de San Pedro de Macorís, las famosas 54 obras que anunció el presidente en San Pedro, eso está por verse. Eso está por verse. No puede hablar del hospital Antonio Musa porque eso está hecho un debacle. Y cuando uno va a contar obras en San Pedro de Macorís, no llegan a 15. Y tampoco no son obras de gran impacto. Vamos a hablar claros en eso. Porque entonces en su registro de obras, por ejemplo, para darle solo una idea, en San Pedro de Macorís existe lo que es el Museo del Pelotero Petro Macorizano. ¿Y cómo es posible que el gobierno tenga registrada esa obra cuando esa obra fue hecha con fondos municipales y con licitaciones públicas municipales? Pues es muy bueno adjudicársela. Pero eso solamente pasa cuando usted tiene un poder ejecutivo que no supervisa, que se cree todos los cuentos que le meten los funcionarios incompetentes. Presidente, 54 obras en San Pedro. Sí, qué bien. Valide. No crea todo lo que le dicen. Pero yo no he ido 54 veces a inaugurar. Hágase esa pregunta, señor presidente. Entonces, Magín Díaz introduce otro tema. El tema de la reforma fiscal con otro nombre. Métale ojo a eso. Póngase mosca con eso. Desde que llegue ese proyecto de ley al Congreso Nacional, vamos a revisarlo, vamos a leerlo, porque hay mucha gente aquí en Belén con los pastores. Vamos a estar pendientes, porque al final de cuentas, lo que le falta al gobierno para cubrir su déficit financiero y fiscal, si no nos apretamos los pantalones y las faldas, lo vamos a terminar pagando nosotros. Y ya se lo demostramos en el 24. Cuando quisieron imponer una reforma, tuvo que echar para atrás. Y si ponen la reforma, que se vayan despidiendo. Porque no ha habido históricamente un gobierno que ponga una reforma fiscal y se reelija en un tercer periodo. Lo desafortunado de esto es que quienes vengan serán peores. Esa es la única parte desafortunada de esto. Otros más vendesueños son los que vendrán. Es decir, en conclusión, estamos ni siquiera entre la espada y la pared. Estamos entre la espada y el mal. Eso es lo que tenemos en República Dominicana. Señores, gracias a todos ustedes por la gentileza de su sintonía y por habernos acompañado hoy aquí en Líderes al Minuto. Invitarles a que si es la primera vez que ustedes conectan con nosotros, por favor, suscríbanse, activen la campanita para que puedan recibir más actualizaciones cada vez que nosotros estemos en vivo o subamos un video como este. Gracias a todos los que nos están apoyando y los que nos han apoyado. Por favor, denle like a este video, ahí donde está, denle like antes de retirarse, denle like a este video, suscríbase a nuestro canal. Si usted ha visto 1, 2, 3 videos y no está suscrito, suscríbase. Suscríbase a nuestra plataforma para que sigamos creciendo gracias al apoyo de ustedes. Gracias a todos los que nos escriben en el chat. Gracias a los que nos dejan sus saludos. Reciban un afectuoso saludo. Señores, nos vemos en el siguiente video. Claro está, si Dios, usted y yo lo queremos. Como siempre, les dejo con las gloriosas notas de nuestro himno nacional.
Dios, patria y libertad para todos. A cuidarse. El horno se está calentando y ya no está para galletitas. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando el médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más que estrella la incógnita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras del campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Zapotillo la bandera de fuego emplear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le alejan, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, don la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque llegue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, y entre aceros que no de ansiedad, nuestros